Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y hoy quiero hablarte sobre el bloqueo creativo, eso que nos impide trabajar. Y lo primero que quisiera pensar es en esta idea de Brian May, el guitarrista de Queen, que decía, siempre estamos bloqueados. Al contrario de pensar que a veces nos bloqueamos, él decía, siempre tenemos esta aridez y a veces con un poco de suerte tenemos momentos de lucidez, de creatividad. Y eso nos da un cierto consuelo para decir, bueno, no es que esté yo pasando por una etapa, sino que, bueno, en general el arte implica esta dificultad. Cuando uno se siente mal, se siente árido, puede haber varias razones. La primera razón puede tener que ver con el trabajo. Y es que el trabajo puede ser agotador. Claro, desde luego que si tú te dedicas a hacer fotografía para vivir, no sé si haces fotografía de boda, haces fotoperiodismo o lo que sea, puede llegar un momento en el que ya te cansaste, porque hacer fotografía es cansado, es una actividad que la gente piensa que es solamente oprimir el obturador, pero no es cierto, es mucho más complejo. Y si tú no vives de tu fotografía, pues ¿qué ocurre? Que a veces tu trabajo tiene muchísima tensión, las cosas se ponen difíciles, tienes que atender muchos temas al mismo tiempo y la fotografía se va quedando relegada. Entonces no es extraño que nuestra cámara se quede en el estuche guardada durante meses. La clave aquí importante es recordar que también el hacer la fotografía que nosotros queremos, la que a nosotros nos gusta, no por la que nos pagan, no simplemente hacer un trabajo rutinario en tu oficina, sino hacer fotografía es una manera de descansar. Entonces, si tú te sientes cansado, cansada por este tema del trabajo, pues la clave precisamente está en la cámara. Entonces, lo que hay que hacer es sacar del estuche tu equipo fotográfico y ponerse a trabajar. Otra razón son las emociones y eso es súper importante porque estamos pasando por una etapa emocionalmente muy compleja. Hoy por hoy el tema del virus y todo lo que hemos tenido que sobrevivir en los últimos 2 años y la incertidumbre de lo que ocurrirá nos tiene agotados, eso es un hecho, no solamente física sino también mentalmente. También, ¿qué ocurre si tuviste un cambio importante de residencia, si tuviste un cambio sentimental? Todas estas emociones son factores que pueden bloquearte, que pueden hacer que no quieras tener la cámara en la mano porque simplemente no estás de humor. Cuidado con las emociones. Oye, ¿y no te has puesto a pensar que tal vez este agotamiento creativo implica que estás en una pausa para la renovación? Claro, lo que puede ocurrir es que este bloqueo lo que está mostrando es que vas a empezar una etapa nueva, o mejor aún, puedes cambiar el paradigma. En lugar de estar pensando, ay, tengo un bloqueo creativo y no puedo hacer nada, es al contrario, decir, bueno, si tengo este bloqueo creativo es porque quizá necesito una etapa nueva, iniciar un nuevo momento con mi cámara, buscar nuevos géneros, buscar nuevos autores, buscar nuevas posibilidades y este momento del bloqueo creativo puede servirte como un trampolín, no de decir estoy bloqueado, sino decir se acabó una etapa y empiezo algo nuevo. Otro factor importante puede tener que ver con el cansancio físico. Si uno está físicamente agotado, agotada, pues claro que no te van a dar ganas de hacer fotografías. Entonces lo que hay que hacer es ponerse las pilas y ponerse a hacer un poquito de ejercicio. Hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Wakeout. Ojo, Wakeout no patrocina este video. Quienes patrocinan este video es Hollyland, los creadores de estos micrófonos, que son una maravilla. Ahorita les platico al final del video si quieren saber más de estos micrófonos. Pero Wakeout es una aplicación, es súper divertida, tiene algunos videos que te permiten hacer rutinas de ejercicios sencillísimas en la oficina, en tu casa, con almohadas, con lo que sea, son cortititas, 1 minuto y medio cada una de las rutinas, de modo que la verdad es bien fácil hacer ejercicio con este tipo de aplicación. Hay otras, supongo, ¿no? Habrá otras que sean interesantes. Lo importante es ponerse en movimiento, porque si estás con este agotamiento terrible, tal vez no estás comiendo bien, tal vez no estás durmiendo bien, tal vez no te estás ejercitando. Y en el momento en el que vivimos, pues eso es el pan de cada día. Si tienes un bloqueo creativo, busca la parte física. Probablemente por ahí puedes mejorar tu estado de ánimo, tu estado físico y ponerte a trabajar. Y ya que hemos platicado de estas posibles causas, hay una aproximación que a mí me parece que podría ser interesante y es que a veces nos exigimos muchísimo con nuestras fotografías, queremos crear cosas increíbles, queremos hacer cosas espectaculares y eso puede también bloquearnos porque ponemos tan alta la vara que al momento de querer hacer nuestras fotografías,
pues a lo mejor hay esta disonancia entre que nuestros resultados son chiquitos y nuestras expectativas son grandes. ¿Por qué no tomamos a un ejemplo? Les quiero contar algo. Otro guitarrista, bueno, es que yo he tocado blues desde hace 35 años, entonces, bueno, tengo muchas referencias musicales. Les quiero contar de Santana. Una vez leí en un artículo de una revista hace, no sé, 30 años o más, las S's de la guitarra, las S's de la creación, que son sinceridad, simpleza, sentimiento, Santana. ¿Qué significa eso? Sinceridad. El no querer engañar a nadie, es decir, bueno, pues esta es mi circunstancia, esto es lo que yo hago, no tener que ser pretencioso con tu arte, sino simplemente asumir sinceramente qué emoción quieres transmitir, qué sujetos te llaman la atención y hacerlo así, de manera honesta. La siguiente S, sencillez. Oigan, este video no lo estoy grabando con mi super cámara, la super iluminación, toda la historia, porque no quería complicarme. Lo que quería era hacer el video. Entonces, ¿qué hice? Me estoy haciendo el video con una cámara más sencilla. Rápidamente puse un tripié que fuera fácil, me puse junto a una ventana y me puse a grabar. Porque si me pongo a complicar la vida, probablemente no me salga el video y es parte de este bloqueo que hace que uno se imagine, no, de aquí a que pongo las luces y los micrófonos y toda la historia. Por eso me gustan mucho estos micrófonos de Hollyland, porque te los pones súper rápido, funcionan con un clip y ¡pum! Ya estás listo para trabajar. Eso es bien importante, el que estés listo para trabajar, a lo mejor que tengas tu cámara siempre en el estuche a la mano o... mejor aún, que utilices una cámara sencilla, incluso tu celular, tu teléfono móvil puede ser una posibilidad de decir, estás haciendo fotos, hay que dejarnos de este prejuicio de, ay no, es que si no traigo la super camarota no estoy haciendo fotos. Pues no, con el móvil puedes hacer fotografías y puedes hacer fotografías de nivel, de modo que sencillez, no complicarse. Y luego viene sentimiento. Sinceridad, sencillez, sentimiento. A ver, creo que es importante poner toda la emoción en lo que hacemos. Por eso me gusta mucho el ejemplo de Carlos Santana. Si ustedes ven un video de Carlos Santana, se van a dar cuenta que el hombre tiene una concentración brutal, que tiene una conexión con su instrumento y eso se convierte en un sentimiento que nos transmite. Véanlo en este pequeño clip. Entonces el sentimiento es también tratar de conectarnos profundamente con nuestro medio. Por eso me gusta tanto Carlos Santana como guitarrista, pero adoptemos sus ideas. Sencillez, sinceridad, sentimiento, Santana. Y por último, quiero compartirte mi llave, la llave que yo utilizo y que me ha servido mucho durante los años y que empleé al hacer este video para poder romper todo bloqueo creativo. Y no es clickbait, es simplemente dedicarle 5 minutos a una actividad. 5 minutos, no hace falta más. A ver, ¿por qué? Yo le llamo la llave de los 5 minutos. Hay otro artículo que complementa lo que estoy platicando en este video, que se los dejo en la descripción aquí del video, pueden verlo. Y también dije, a ver, 5 minutos, voy a escribir 5 minutos, voy a hacer este video durante 5 minutos. Y esto lo aprendí cuando hice mi doctorado. En el doctorado, pues, imagínense, hay que escribir una tesis que te tardas años y que terminas con 400 cuartillas. ¿Cómo haces para emprender durante años estas tareas, esta autodisciplina? Bueno, pues sencillo. Para mí, la llave fue la llave de los 5 minutos, que es dedícale a una actividad, a hacer tus fotos 5 minutos. Plantéate esa idea. Oye, voy a tomar el celular, el teléfono móvil y voy a hacer fotografías durante 5 minutos. Nada más. No me voy a complicar. Es algo sencillo. Lo que ocurre y la llave y el secreto de la llave de los 5 minutos es que muy rara vez puedes hacer solamente fotos durante 5 minutos, o escribir, o hacer un video, o lo que tú quieras, o cualquier actividad. Ya cuando empiezas a hacerlo, rompes una primera barrera. A los 5 minutos esa barrera ya desapareció y, como decimos en México, ya te quedaste picado, picada, ¿no? O sea, dices, no, yo le sigo. Y entonces sigues trabajando esta disciplina, lo que sea, una fotografía, escribir, lo que tú quieras. En el caso de la fotografía, simplemente con plantearte hacer fotos durante 5 minutos, te vas a dar cuenta que después lo difícil es dejar de hacer las fotografías. Entonces ahí, sencillo, con calma, tranquilo, haces tus fotografías, empiezas 5 minutos y no te canses. Cuando ya sientas que estás como en ese punto de, bueno, ya hice suficientes fotografías por hoy, terminar la sesión. De modo que el bloqueo creativo es algo
con lo que podemos aprender a convivir, pero más importante, que se rompe con la acción. Y no tiene que ser una acción perfecta. Cuando yo hice este video dije, aunque no me quede perfecto, aunque no me quede maravilloso, lo voy a hacer. Tengo demasiado tiempo sin subir un video en mi canal de YouTube y ya lo necesito. Esa es una clave importante. En el proceso creativo necesitamos crear. Entonces, mucho cuidado porque ese es el momento de ponerse las pilas y crear algo, de ponerse en movimiento, de no quedarse quieto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, no olvides compartirlo y no olvides comentar. Muy importante, una manita arriba si te gustó va a ser muy útil para el canal. Pero también, hablando de conversación y hablando de diálogo, no te vayas. Déjame contarte de esto que está patrocinando nuestro video. Estos vienen de Holy Land. Esta marca ha estado produciendo estos equipos Lark, que son micrófonos que son fantásticos porque puedes ponértelos aquí con un clip. Tienen un receptor que te permite, ahí se los enseño en la pantalla, tienen un receptor que te permiten conectar inalámbricamente los micrófonos, los metes a tu cámara y con el video tienes resuelto el sonido, que es crucial para que te quede decente una producción. Y luego también tienen un visor que está interesantísimo. Este visor Mars te permite conectar tu cámara de video con el HDMI, lo conectas a un monitor remoto, como podría ser un iPad, podría ser un teléfono o una pantalla grande. Esto se utiliza muchísimo para que a lo mejor el operador de cámara está haciendo el video y el director, a lo mejor tú quieres ver cómo está saliendo el video y no tienes que complicarte con cables ni nada. Son unos equipos que tienen súper buena calidad, que yo los he estado usando muchísimo, que son súper fáciles de usar. Ellos me mandaron este equipo para revisarlo y he tenido ya varios meses con él y bueno, ¿qué les digo? Está fantástico, buena calidad, muy buena construcción, funcionan perfecto, son recargables, los pones en la base y se recargan sin problema vía USB. Uf, una maravilla. Yo sí me atrevo a recomendárselos y además no están caros. Ahí les dejo en la descripción del video los links por si quieren verlos. Creo que valen mucho la pena. Muchas gracias, ya con esta me despido. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video. Bye.